Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Esta noche analizaremos las medidas que se están tomando en Colombia y en el mundo por el COVID-19. Empecemos por el mundo, porque la Organización Mundial de la Salud declaró hoy como pandemia este virus. Así fue el anuncio hecho por esa organización para el mundo entero. Una vez lleguen a Colombia, deberán autoaislarse en sus sitios de destino, domicilios u hoteles durante 14 días. Si no tienen la posibilidad de costear los gastos de autoaislamiento o tienen alguna dificultad para llevar a cabo esta medida, se recomendará desde las autoridades colombianas no venir al país. La mayoría van a ser viajeros que llegan simplemente a su casa, se les recomienda que permanezcan en su domicilio o en el hotel, van a tener, primero, importante, tienen que tener la claridad de que es responsabilidad de cada uno mantener el aislamiento. Las multas pueden llegar en el tope máximo hasta 10.000 salarios mínimos mensuales vigentes, pero obviamente ahí habrá una gradualidad. Eventualmente para personas reincidentes puede tener efectos de cárcel. Estas las medidas del ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, especialmente para los viajeros que lleguen de China, Italia, España y Francia. Ahora sí veamos cómo fue que declaró la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la declaración de pandemia del COVID-19. Estamos profundamente preocupados por el alarmante nivel de propagación y de severidad y por el alarmante nivel de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 puede ser considerado como una pandemia. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y al mismo tiempo nunca antes habíamos visto una pandemia que se pueda controlar como esta. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. Hay que recordar que una pandemia, como nos lo ha explicado la doctora Fernanda Hernández en nuestras emisiones de noticias, es un llamado a la acción, un llamado a la acción de todos los gobiernos. Y precisamente aquí en Colombia, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, ya están tomando medidas. Estamos en vivo con Angie Camacho en la Alcaldía de Bogotá y con Rubén Bayona en el Palacio de Nariño. Y Angie, empecemos con calma. ¿Cuáles son las medidas que se han anunciado en Bogotá por ahora? Empecemos por los eventos masivos. Usted nos acaba de decir en el noticiero que hay una decisión sobre eso. ¿Cuál es la decisión sobre eventos masivos? Germán, así es, buenas noches. Mire, se aplaza cualquier evento masivo en Bogotá con presencia de más de 1.000 asistentes, donde el espacio entre persona y persona sea menor a 2 metros. Ha dicho la alcaldesa de Bogotá que es una recomendación que será consagrada a través de un decreto el día de mañana que tiene carácter obligatorio. Los empresarios justamente a esta hora, mire, se encuentran reunidos con la alcaldesa. Ha dicho que respaldan la medida, que entienden la contingencia en Bogotá, pero hay preocupación por las pérdidas económicas que pueda generar esta decisión. De alguna manera hay más de 100 eventos programados para estos meses en Bogotá, culturales, deportivos, musicales, y les preocupan las pérdidas económicas que esto pueda generar. Esto va a quedar consagrado a través de un decreto y estamos hablando no de cancelación, sino de un aplazamiento. Claro, eventos como conciertos, esta semana teníamos por lo menos 4 o 5 conciertos aquí en Bogotá, el Estéreo Picnic viene en abril, la Feria del Libro también en abril, y si esto rige por 2 meses, pues van a resultar afectados todos estos eventos. Angie, otro tema que tocó la alcaldesa, sé que es el del teletrabajo. ¿Qué dijo sobre ese punto? Sobre esto ha dicho, y para eso justamente aquí están participando todos los gremios empresarios, porque la idea es que en los turnos hayan 3 turnos de trabajo en las empresas y de alguna manera se puedan poner de acuerdo para que la gente entre en distintas franjas horarias. Básicamente lo que se busca con esto del teletrabajo es que aquellas personas que puedan realizar sus actividades desde su casa, pues precisamente lo puedan hacer con un fin, y es precisamente descongestionar el sistema de transporte masivo. Así lo ha dicho la alcaldesa de Bogotá, es una petición que ha hecho, y mañana lo que han dicho los empresarios, que se sentarán precisamente con sus áreas de recursos humanos para tratar de dividir en 3 jornadas de trabajo, jornadas de ingreso y turno e igualmente de salida. Angie, claro, y el transporte masivo además se ha visto más congestionado en estos días porque está el pico y placa extendido por la otra alerta amarilla que tenemos, que es la de la contaminación, ¿no?
Así es, y es que en Bogotá estamos hablando, recordemos, diariamente más de 2,5 millones de personas se movilizan en el sistema de transporte, generalmente en la hora pico que va desde las 6 de la mañana a 8:30 de la noche, y básicamente lo que busca esta medida de teletrabajo es eso, descongestionar el sistema de transporte, evitar el contacto. También Transmilenio justamente ha adoptado medidas como, por ejemplo, lavar los buses, desinfectarlos. Durante todas las noches, específicamente en las madrugadas, hay unas jornadas extendidas de funcionarios desinfectando. También se van a adoptar dentro de las estaciones unas especies de jabones antibacteriales para que los usuarios puedan de alguna manera recurrir a ellos en la medida de lo necesario. También ha dicho la alcaldesa que se hace necesario utilizar el tapabocas, y si usted simplemente tiene síntomas de gripa, pues no se monte en el sistema de transporte masivo y si puede, quédese en su casa. Ahí toca usted un punto importante, Angie, para que terminemos este repaso por ahora, el cuidado, el autocuidado o el cuidado personal. Sé que lo hemos reiterado en todos los noticieros, la doctora Fernanda Hernández nos lo ha recordado, pero la alcaldesa también tocó ese punto. ¿Cómo nos cuidamos los bogotanos, cómo nos cuidamos los colombianos y cómo cuidamos a los demás además? Mire, lo primero que ha dicho es, cada 2 horas los ciudadanos deben lavarse las manos con agua, con jabón y si pueden hacerlo con antibacterial. Cuando vayan a toser, simplemente hágalo con su codo, no lo haga enfrente de nadie. No se salude de beso, no se salude de mano, por digamos que lo que dure la contingencia, saludémonos simplemente con un gesto o algo así. Son medidas que está recomendando la alcaldesa porque ya ha dicho que esto es una cosa de concientización, no solamente que involucra a las autoridades y a los empresarios, también a los ciudadanos que son los primeros y además los que están más dispuestos a cualquier tipo de contaminación. Angie, muchas gracias. Y vamos ahora a la Casa de Nariño porque también el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas especiales, sobre todo en materia económica. Rubén, ¿de qué se tratan estas medidas? Germán, buenas noches. Desde el mediodía el presidente Iván Duque estuvo reunido con todo su equipo económico analizando precisamente los impactos que puede generarse para la economía del país por el COVID-19. Estuvo con el ministro de Hacienda, con el ministro de Comercio, con la ministra de Minas, el director nacional de Planeación y la conclusión son 5 medidas principalmente que van direccionadas, Germán, para el sector de turismo y de aviación, que son los sectores que según el gobierno se pueden ver más afectados por esas medidas de contingencia que se han tomado precisamente para prevenir la propagación de el COVID-19. La primera medida que anunció el gobierno y que va para el sector turístico es que se amplía el plazo para la presentación de la liquidación y el pago de los parafiscales, que normalmente lo deben hacer en el primer trimestre, hasta el mes de abril tendrían plazo, pero se posterga para que la presentación la hagan en el segundo semestre de 2020, de este año. También para que la presentación del impuesto del IVA y de declaración de renta se haga a finales de este año, que normalmente se empieza a hacer o se tiene que hacer a mitad de año. Además, una línea de crédito de Bancoldes por el orden de los 250.000 millones de pesos, una línea de crédito que será subsidiada por el gobierno nacional. Además, dice el presidente que se van a modificar y se van a bajar los aranceles principalmente para permitir los insumos médicos que por el tema de la alerta por el COVID-19 pues se van a necesitar, y también se extenderán a la aviación, y que se va a fortalecer la promoción turística del país. Es una estrategia también en la que el gobierno nacional hará énfasis. Muy tranquilo estos días, ha insistido en que estamos listos para enfrentar esta pandemia, ahora declarada pandemia por la OMS. ¿Sigue el gobierno así de tranquilo? Pues digamos, estas medidas son para proteger algunos sectores en específico que obviamente se verán afectados, turismo, aviación, algunos exportadores, pero el gobierno sigue manteniendo ese parte de tranquilidad. Germán, precisamente esta tarde el presidente Iván Duque señaló que hace 10 años el país también tuvo que enfrentar una crisis similar como fue la del H1N1 y que Colombia está preparada, que tiene una red hospitalaria y unas instituciones fuertes para enfrentar este llamado COVID-19, pero dice que también es necesaria la ayuda de todos los colombianos, precisamente reiterando esas medidas de autocuidado, de no pasarse las manos por la cara, de estarse lavando constantemente las manos, de evitar los saludos, como lo decía Angie, saludos de beso,
beso, de mano, buscar otras alternativas para saludar mientras que se termina esta alerta por el COVID-19. El presidente Iván Duque dice que también contamos con buenos epidemiólogos en el país que están también constantemente haciendo los análisis respectivos y hay una vigilancia por parte de las autoridades migratorias que están constantemente analizando precisamente y tomando las medidas de prevención. Rubén, y por último, yo sé que usted ha estado muy ocupado en la Casa de Nariño, pero el ministro de Salud esta mañana dijo que mañana podrían también anunciar algunas medidas para el tema de eventos masivos en el país. ¿Se sabe algo de esos anuncios y se realizarán finalmente esos anuncios? Sí, señor. El presidente Iván Duque, al término de la declaración donde hizo el anuncio de estas medidas económicas, nos dijo a los medios de comunicación que mañana a las 7:30 de la mañana va a estar en el puesto de mando unificado con varios ministros y que ahí van a hacer el anuncio de varias medidas que tienen que ver para prevenir, digamos, el contagio en los eventos públicos. Va a anunciar este tipo de restricciones. De hecho, dijo que muchos de los funcionarios del gobierno que tenían que desplazarse a hacer viajes internacionales, se les va a restringir estos viajes mientras pasa esta alerta por el COVID-19. Muchas gracias, Rubén. Y vamos a recordar estas recomendaciones. No nos vamos a cansar de hacer estas recomendaciones. El lavado de manos cada 2 o 3 horas antes de que vaya a comer, cuando llegue del transporte público, lávese las manos. Toser o estornudar, ya lo dijo Angie, con el codo. Si tiene un pañuelo, cúbrase la boca. Si tiene síntomas, no ir a trabajar, avisarle a su trabajo, hacer teletrabajo en lo posible, evitar el contacto con más personas si usted está enfermo. El tapabocas, usarlo solo en caso de que tenga síntomas de gripa. No sirve el tapabocas si usted no tiene esos síntomas y lo que puede estar haciendo es exponiéndose realmente porque ese tapabocas va a llegar con el virus y usted lo va a tocar con las manos. Y quedarse en casa, sobre todo cuando tenga esos síntomas de gripa, es bien importante, porque lo ha dicho la alcaldesa también, no lo mencionamos con Angie hace unos minutos, pero lo ha dicho la alcaldesa, tenemos que cuidar entre todos a los demás, a nuestras familias, a todas las personas, pero también a los médicos y enfermeras. Si acudimos masivamente a los hospitales sin tener unos síntomas graves, lo que podemos es terminar afectando a esos médicos y enfermeras y ellos son los que nos están cuidando a todos nosotros. Así que mucho autocuidado. Si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a los demás. Esos son los hábitos que tenemos que cambiar. Y vamos a hacer una pausa aquí en Sala de Prensa, pero cuando regresemos seguiremos hablando del COVID-19 porque ha afectado también eventos deportivos. Y vamos a estar aquí con Ricardo Rego. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa y cambiar a la doctora Fernanda por Ricardo Rego porque el COVID-19 también está afectando el tema de deporte, Ricardo. Hoy se conoció que la eliminatoria, por lo menos la fecha de marzo, no se va a jugar, la eliminatoria sudamericana. Pues Germán y televidentes de Sala de Prensa, hay realidades y es que aún oficialmente la FIFA, que es la encargada de dar ese parte, no lo hace de manera concreta. Pero sí hay realidades de naciones como Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, que automáticamente con sus determinaciones blindan la posibilidad de que lleguen los jugadores de Europa a jugar una eliminatoria. Claro, es que en la práctica, si se está haciendo control y se le pide a las personas que llegan de España, Italia, Francia y China, de España, Francia, Italia, tenemos jugadores que van a venir acá y van a tener que estar 14 días aislados, así no tengan síntomas, así no tengan la enfermedad, entonces sería prácticamente imposible, o tocaría jugarlos con los de la Liga Colombiana. Usted lo ha dicho, o con jugadores que estén convocados de México y de Argentina en un momento determinado. La realidad es que países como Argentina han prohibido ya de manera formal cualquier tipo de evento internacional masivo. Eso automáticamente bloquea el partido Argentina-Ecuador, que tendría que jugarse entre la jornada del 26 y el 26 de marzo y 1 de mayo, que es la ventana FIFA que está abierta para las eliminatorias. Así que yo creo que es simplemente cuestión de horas el conocer un pronunciamiento oficial de una realidad que nos marca que no hay, yo creo que por sustracción de materia. Sin las estrellas élite de Europa y sin público en las tribunas, pues no va a haber eliminatoria. Claro, y es por prevención y por cuidar al público, por cuidar a los jugadores, por cuidar a todas las personas que están involucradas en este tipo de eventos, a los periodistas deportivos que iban a viajar a cubrir estas eliminatorias. Todos debemos protegernos, además. Claro, por ejemplo, es que es un tema de salubridad pública, o sea, es de todo el conglomerado. Y me parece que es una medida coherente frente a lo que está pasando con esta pandemia, lo que está aconteciendo en el mundo y que no es ajeno al deporte. Bueno, incluso al deporte de casa, porque también todo parece indicar que en las próximas horas... ¿La Liga Colombiana de Fútbol se va a ver afectada también? Claro, mire, hoy hubo asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Terminando esta reunión, el ministro de Salud se comunicó con Jorge Enrique Vélez, el presidente de la DIMAYOR,
y le comunicó que habrá protocolos y pronunciamientos al respecto, ¿sí? Todo parece indicar que los presidentes de clubes han decidido suspender o aplazar mejor la jornada número 9 que comenzaba este viernes con el partido Millonarios Once Caldas en el Campín de Bogotá. Eso nos llevaría a que la jornada, repito, entre viernes, sábado y domingo no se realice. Por lo menos podríamos hablar de la fecha 9, que es la próxima inminente, la más cercana que tenemos del fútbol colombiano. ¿Cuándo se oficializaría eso, Ricardo? Mañana. Nos dicen que después de un pronunciamiento del Ministerio de Salud, automáticamente el mundo del fútbol, porque ya muchas de las federaciones del deporte, la de tenis, la de natación, en diferentes eventos macro que estaban dispuestos para los próximos días, ya han hecho oficial la suspensión de esas competencias aquí en nuestro país. Así que aguardaremos a que mañana el fútbol como tal, por lo menos el de la casa, la liga, esté anunciando que se suspende la jornada número 9 y estamos a la expectativa simplemente de que FIFA haga un pronunciamiento formal para establecer, no cuándo, porque hay fecha FIFA de nuevo en septiembre para competencia de eliminatorias, a ver si esta doble jornada, la que estaba en marzo dispuesta, a ver si la empaquetan, Germán, en el segundo semestre para darle la posibilidad, por supuesto, de competencia si el coronavirus lo permite y si esta pandemia se ha controlado. Sí, señor. Y rápidamente, son muchos los eventos internacionales, pero ¿cuáles han sido los más importantes que se han suspendido o aplazado por ahora, Ricardo? Bueno, yo creo que fundamentalmente la Serie A del fútbol italiano es la de más grande impacto. El que se haya suspendido plenamente la Liga Profesional de Italia, digamos que es el marco más consistente que ha golpeado el mundo del deporte. Lo otro que tiene que ver es la realización de muchos partidos de Liga Europa y de Champions a puerta cerrada, sin público. También partidos o situaciones que no tenían precedente, por ejemplo, como el de la Bundesliga, donde también ya están jugando los primeros partidos sin público en las tribunas. Esos son los eventos que quizás han marcado una realidad, además del ciclismo, que fue el deporte primero golpeado por las medidas del coronavirus, con la cancelación de carreras en Italia, como el Tirreno Adriático, como la Strade Bianchi, competencias de élite, a la expectativa de lo que pueda acontecer. Entiendo que en Italia terminará empezando abril la cuarentena establecida. Estaríamos a 30, 28 días del inicio del Giro de Italia. Sí, señor. Así que esa es la gran inquietud y saber si una de las grandes, la primera de la temporada, se corre o no en Italia. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y a cuidarnos todos y a cuidar a los demás, como lo decíamos con la doctora Fernanda. Estas son medidas que deben entenderse. Y es cierto, tenemos que comprenderlas todo por el beneficio particular de la familia y de la comunidad en general. Claro que sí. Ya hacemos una nueva pausa, pero al regresar vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del avance de las investigaciones por la llamada ñeñe política. Gracias, Ricardo. Chao, Germán. Ya regresamos. Seguimos en sala de prensa y además del COVID-19 hay otro tema que tenemos en la lupa, el de la ñeñe política. Y por eso me está acompañando hoy de nuevo María Camila Orozco. María Camila, le quiero preguntar qué avances se conocen en la investigación sobre este caso que salpica las elecciones presidenciales de 2018 y específicamente la campaña de Iván Duque. Germán, televidentes, muy buenas noches. Mire, pues tristemente el parte es de total desespero por parte de tanto de la prensa como por las personas interesadas, en este caso las víctimas, dentro de este proceso por el esclarecimiento. Ha sido nula completamente la actividad de la Fiscalía General de la Nación, que el pasado 5 de marzo compulsó copias para que otro fiscal conociera de estos audios. Hay algunos datos inéditos de esta investigación que se ha conocido a raíz de la publicación de estos audios. Mire, el primero tiene que ver que a pesar de que en los informes se registran 25.000 audios que ya hemos revisado exhaustivamente, la defensa de este muchacho que fue asesinado en el 2011 en Barranquilla se dirigió a la Fiscalía General de la Nación anoche a hablar con el fiscal que tiene la investigación para reclamarle que haga el descubrimiento total de estos audios que pues han puesto el foco sobre el ñeñe Hernández y la posible financiación a la campaña Duque Presidente. Pues le quiero contar que el audio, o más bien el audio que dio origen a la transcripción de este integrante de la Policía Judicial, que dice que el ñeñe Hernández sostuvo una conversación con una persona donde se hablaba aparentemente de dinero para ingresar a la campaña, no existe hasta este momento. Nadie da razón en la Fiscalía General de la Nación. Eso por un lado. Por el otro, la Fiscalía tampoco ha sido diligente en el sentido de llamar a declarar a ninguna de las personas que estarían involucradas en este episodio de aparente corrupción electoral. Le hablo de la señora María Claudia Daza, que sería quien habla en esta conversación telefónica interceptada legalmente con el ñeñe Hernández de aproximadamente 1.000 millones de pesos que tenían, según la transcripción
oficial que meter debajo de la mesa o pasar por debajo de la mesa en los departamentos del Cesar y La Guajira. Pues María Camila, aunque no avance mucho la investigación, vamos a seguir con la lupa puesta a los medios de comunicación y todo sobre este caso de la ñeñe política. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Quizás un dato antes de finalizar. Sí, otro señora. punto importante, mire, es la responsabilidad de los funcionarios judiciales que tuvieron a su cargo la investigación durante un año. La Fiscalía también ha sido reacia a entregar información frente a si se inició algún tipo de investigación penal contra esta fiscal que hoy está en Cúcuta y que durante un año mantuvo bajo total reserva estos audios sin enviarlos a un fiscal competente para que se iniciaran las investigaciones por este tema que es bien grave, muy delicado, y la Fiscalía pues no entrega ningún tipo de información al respecto. Bueno, María Camila, muchas gracias. Seguiremos viendo sus informes en Noticias Caracol e invitándola aquí a Sala de Prensa para ampliar este tema. Muy amable, y así muchas llegamos gracias. al final de este programa, pero mañana tendremos mucha más información. Muy buenas noches.